Y pasamos a Haití, ya que manifestantes de ese país se enfrentaron contra la policía de Puerto Príncipe en medio de protestas contra el elevado precio del combustible. Manifestantes y policías se enfrentaron el lunes en la capital haitiana de Puerto Príncipe. Las protestas son por el elevado precio del combustible. El descontento llevó a un grupo de jóvenes a bloquear carreteras con grandes piedras y ramas de árboles. La policía abrió fuego y arrojó gas lacrimógeno para dispersarlos. Al menos 3 personas fueron heridas por disparos. El nuevo gobierno haitiano anunció una pequeña merma de $2 por litro de gas y $0,21 menos para el queroseno, lo que fue considerado insuficiente. Las asociaciones de transporte llamaron a una huelga de 2 días para pedir una reducción de los precios del combustible. En Bogotá, capital colombiana, un puente peatonal colapsó el día de ayer antes de ser inaugurado. 4 personas resultaron heridas después del desplome de la infraestructura que conectaba 2 sectores del Cantón Norte. La infraestructura, que aún no había sido inaugurada, pertenece al Ejército, según lo informó el IDU, y se encontraba en las últimas evaluaciones para ser abierta. El primer video que obtuvo Noticias Caracol fue grabado unos minutos antes de que colapsara el puente. Aquí se ve uno de los cables de tensión que parte del suelo hacia el mástil de la obra. Luego aparece un grupo de soldados esperando la orden para subir a la estructura e iniciar la prueba de carga. En esta fotografía se ve a los militares que participan en la prueba, son más de 100. Otro video muestra el momento de la prueba y se evidencia, por ejemplo, que el tráfico no es detenido mientras el grupo de personas avanza hacia el otro extremo del puente. Incluso se ve un bus del Sistema Integrado de Transporte pasando por debajo de la avenida. Más adelante se observa a uno de los trabajadores de la obra hablar por teléfono y luego a un ingeniero que toma medidas. Los soldados siguen avanzando. El tercer video es captado segundos después del desplome. ¿Recuerdan al hombre que hablaba por teléfono? Rueda por lo menos 10 metros y se coge la cabeza mientras un militar pide detener el tráfico. Congelamos el video. En este punto se ve que un carro frena en seco y queda atravesado en la vía. Su conductor al parecer vio cuando el puente cayó y por segundos se salvó de no quedar debajo de la estructura. Mientras tanto, el otro trabajador, el que tomaba las anotaciones del puente, queda en el piso. La vía fue cerrada, solo hubo paso para las ambulancias que empezaron a evacuar los heridos. Algunos fueron llevados inicialmente al Departamento de Sanidad del Batallón Rincón Quiñones y otros al Hospital Militar. 2 horas después del colapso, el coronel Fernando Pineda, jefe de ingenieros militares, entregó este parte de las personas heridas. Gracias a Dios no hubo mayores consecuencias, solamente 4 soldados levemente lastimados y 3 trabajadores de la empresa. Pero esta mañana el secretario de Salud del distrito, Mauricio Bustamante, dio una cifra totalmente distinta a la del militar. Al momento se reportaron 42 lesionados. Debo ser claro que la gran mayoría, algunos de ellos, se movilizaron por sus propios medios. Aunque se tejen varias hipótesis por la caída del puente peatonal, una de las que cobra fuerza tiene que ver con la sobretensión de los cables que al ser expuesto a la prueba habrían cedido. La forma como quedó el mástil de la obra, doblado en un extremo, sustenta esta posibilidad. Las FARC aseguraron hoy desde La Habana que este proceso de paz no puede ser descarrilado con fórmulas ajenas, es decir, propuestas externas a la mesa de conversación. Dijeron que es fundamental cumplir con la orden de la agenda. Desde Cuba, Jenny Navarro nos envió el siguiente informe. Buenas tardes. Año decisivo para el proceso de paz entre el gobierno y la FARC, grupo guerrillero que ha expresado que la mesa de conversaciones tiene su ritmo y que por lo tanto hay que seguir ese orden y sin afanes. Lo cual no da espacios a soluciones postizas, como los referendos con sabor y afanes electorales que escapan a lo ya convenido. No nos sentimos aludidos por normas que pretenden invadir las esferas de competencia y decisión de la instancia única de entendimiento que es la Mesa de Diálogos de Paz de La Habana. Y en ese orden de ideas han expresado la FARC que es importante concluir con el punto referente a las víctimas del conflicto armado. Que convengamos ya los procedimientos y mecanismos para lograr la reparación a las víctimas por parte de todos los actores vinculados al conflicto, armados y no armados, sin consideración de su estatus, jerarquía.
El grupo guerrillero insistió en llegar a acuerdos con el gobierno para superar la confrontación armada, acudiendo a los protocolos internacionales de carácter humanitario. Desde La Habana, Cuba, Jenny Navarro, Noticias Caracol. Pasamos a noticias que se desarrollan en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro redobló las denuncias de golpismo e imputó al vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, al que hace días llamó camarada. A los intervencionistas, a los imperialistas. El heredero político de Hugo Chávez afirma que se ha puesto en marcha un plan para que en su país se dé un golpe de Estado. Yo les digo hoy, Y según él, es desde el gobierno de Estados Unidos que se está promoviendo su salida forzada del poder. han ido a hablar con los gobiernos del continente para anunciar el derrocamiento de mi gobierno. Acuso al vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden. Una denuncia que, según un funcionario de Biden, es falsa y tiene como fin distraer la atención de la situación que vive Venezuela. El 85% de las víctimas de la trata de personas son explotadas con fines sexuales. Son seres humanos ofertados como mercancía y vendidos y prostituidos. Según las autoridades, hasta países como Ecuador llegan mujeres desde Cuba, Colombia y Perú. Merlín Ochoa nos cuenta la dura historia de una mujer que fue marcada por su vida por sus tratantes. Ha ganado decenas de reinados y le encantan los tacones altos. A quien llamaremos Mariuxi, comenta que hace un año conoció a una mujer que poco a poco se ganó su confianza. Con intenciones de prostituirla, la engañó para llevarla a la sierra. Sus raptores no pudieron violarla porque estaba en su etapa menstrual. Aún así, ella comenta que de un momento a otro perdió el conocimiento. Cuando se levantó, supo que su vida ya no iba a ser la misma. ¿Hasta qué momento usted recuerda? Hasta cuando nos tomamos una foto. Ya yo me desperté al otro día. ¿Y qué tenía? Un tatuaje. ¿En dónde? En el pie. Su madre buscó en las redes sociales información sobre la banda y encontró una realidad desgarradora. Publicaban a mi hija en hilo, la publicaban en ropa pequeña. A los 2 días le tocó pactar el rescate de la menor a cambio de no denunciar el caso, pero el tatuaje iba a recordarle para siempre que fue víctima de la trata. Cuando tatuaron a mi hija decía el maldito ese, otra vaca más. Cada banda tiene su propio tatuaje, su propia identificación. Mi hija tiene una identificación que la tienen varias personas. La trata con fines sexuales es la manifestación más conocida, a tal punto que es muy común confundirla con explotación sexual, que más bien es uno de sus fines. El 75% de las víctimas son mujeres que son trasladadas de pequeños a grandes cantones. El fiscal general Galo Chiriboga asegura que la comercialización de los seres humanos también cruza fronteras. Rutas internacionales donde se captan mujeres en Cuba, se captan mujeres en Colombia, en Perú, para justamente prostituirlas, en este caso en Ecuador, y en otros casos sacarlas de América Latina y llevarlas a Europa, ¿no? En el 2014 se registraron 400 denuncias y 12 personas fueron sentenciadas. Pero, ¿cuánto vale la vida de una víctima de la trata? A quien llamaremos Carmen nunca lo supo. Solo recuerda que a los 11 años su madre la vendió a un político adinerado que la violó. Al siguiente día yo estaba, es muy fuerte decirlo, pero yo estaba ensangrentada en una cama y ella llegó al cuarto y se rió. 8 de cada 10 víctimas de la trata son explotadas sexualmente. El principal riesgo es que las mujeres que son introducidas a la fuerza a la prostitución pocas veces pueden liberarse del estigma. Es el momento de una pausa comercial, pero no se despeguen porque ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino. En breve. Se impone nueva moda de ir a rumbear de 7 a 9 de la mañana antes de iniciar la jornada laboral. ¿Qué le pasó al cantante mexicano Luis Miguel? Detalles al final de la emisión.